Nenu terrestres. En el video de hoy vamos a estar así de chill porque vamos a hablar de las 10 aplicaciones de software libre que me acompañan en el día a día. Así que los invito a acompañarme en esta pequeña aventura sobre algunas aplicaciones que yo considero no me pueden faltar en cualquier distribución que esté usando. Desafío planteado, desafío aceptado. Hace un tiempo atrás, hace unos días mejor dicho, Nando de Invasión Linuxera publicó un video hablando acerca de sus aplicaciones imprescindibles que no pueden faltar en su día a día, en su sistema operativo. Y lanzó el desafío, como pueden ver acá, en el grupo de Telegram de Entropía Binaria. Y hoy he decidido responder a ese desafío, aceptar ese desafío Nando Invader, de publicar mis aplicaciones que en el día a día no pueden faltar que utilizo. Hola gente, este día gracias a Nando Invader y a Gaucho Linuxero les traigo mis 10 apps favoritas o las 10 aplicaciones o programas que más utilizo en GNU Linux. Un saludo estimados amigos y amigas, nuevamente desde DistribuTube. Espero que les haya gustado esta introducción al estilo Star Wars. Les voy a presentar entonces mis aplicaciones. Interesante que este contenido comenzó con Nando, el canal de Nando Invader. Luego tomó un poquito de la posta ahí el Gaucho Linuxero, que lo vi con sus 10 aplicaciones. Y finalmente Free Software Fan, si no me equivoco. Bueno, te presento mis 10 aplicaciones. Muy buenas a todos, bienvenidos a Boy Linux Lab. Hoy voy a recoger el guante de esa propuesta que en un principio me hizo Nando de Invasión Linuxera vía Telegram para que realice un video sobre las 10 aplicaciones que más uso. Posteriormente, Octavio de Gaucho Linuxero también me hizo esa propuesta. ¿Cuáles son las 10 aplicaciones libres que ellos utilizan? Yo ahora les voy a mostrar las mías, así que paso a mostrarles cuáles son. Y bueno, parece que le llegó el turno a Entropía de mostrar las 10 aplicaciones más usadas. Claro que nosotros recogemos el guante, por supuesto, ¡vamos a ellas! Ahí debería haber venido la introducción. Bueno, no importa. Vamos a ellas. Yo lo que hice fue dividir en categorías, no en programas. Dividí en 10 categorías. Entonces en cada categoría te voy a mostrar o un programa o algunos programas. Voy a tratar de hacerlo muy rápido esto, ¿sí? Es mentira, tremenda mentira. Cosa que ya se sabe que no va a poder ser porque los videos de Entropía tratan de ser rápidos pero nunca lo son. Bueno, no importa, intentaremos por lo menos, como hacemos siempre. Primera parte, navegadores. Los navegadores no son solamente los navegadores web, también hay navegadores de archivos. Muchas veces no se les dice así. Se dice, abrí una carpeta ahí y andá hasta tal lado. No, es un navegador de archivos. La diferencia es que uno busca en internet y otro busca localmente en el disco duro de la máquina, en el medio de almacenamiento de la máquina, ¿sí? Bueno, navegador web para mí, desde hace muchísimos años, es y debe ser Firefox. Yo pruebo como navegador secundario, tengo a Chromium, tengo a Falcon, tengo todos instalados. Brave para hacer algunas pruebas, no me gusta, pero es para hacer algunas pruebas. Tengo a LibreWolf, bueno, hay un montón. Y siempre estoy probando, siempre estoy haciendo pruebas porque yo a veces diseño alguna aplicación web, no entiendo mucho de CSS, no entiendo mucho de HTML ni de JavaScript, pero de alguna manera me arreglo como para hacer alguna aplicación web y siempre estoy probando varios navegadores. Aparte, está bueno tener más de un navegador por si justo el que vos utilizás se rompe o le pasa algo, bueno, no puedes tener uno solo. Internet hoy se ha convertido en algo muy importante como para que nosotros recortemos posibilidades de navegarla a la red de redes, ¿está? A la gran red de redes. Así que, como único navegador, Firefox. Después vienen todos los demás. Bueno, todos los demás no.
Todo lo demás no. Opera no me gusta nada. Edge no me gusta nada. Safari es cerrado, pero muy cerrado, al punto de que ya ni siquiera hacen una versión para Windows, como hacían antes. Había Safari para Windows, se quedó en el ecosistema Apple, allá ellos. El resto de navegadores, yo qué sé, podemos verlo, ¿sí? Pero Firefox es el uno de Entropía. Navegadores de archivos, ahí está más peleada la cosa, porque yo uso Tunar y uso también Dolphin. Son dos navegadores de archivos que tienen sus características. Yo uso todo en modo oscuro, te voy a mostrar ahora, por ejemplo. Bueno, acá tenemos a Dolphin. Yo lo que uso siempre es panel de vista dividida. No me sirve un navegador de archivos que no tenga esta posibilidad. Ya directamente no lo puedo usar. Cualquier navegador de archivos como Tunar, como Dolphin o como otros que hay que soportan este tipo de división, a mí me vienen muy bien, no importa cuál sea. También tiene que verse bien, también tienen que aceptar el tema oscuro en su totalidad, porque hay algunos que te dejan esta parte oscura, pero la parte de adentro no. Entonces, no está bueno eso. A mí me gusta mucho Dolphin y me gusta también mucho Tunar. Y para que veas cómo los tengo configurados a los dos, fíjate qué parecido. Mira, a ver si distinguís uno de otro. Mira, es menos colorido Tunar. Es un navegador de archivos que consume un poquito menos de memoria que Dolphin. Y nada más. Lo demás lo puedes hacer perfectamente con los dos. Así que por acá va el tema de navegadores en mi caso. Tunar y Dolphin. Cualquiera de los dos, todo bien. Hay buenos navegadores que no son estos dos también, pero a mí me gustan estos dos más que nada, ¿tá? Así que ahora vamos a ir al segundo punto de este video, porque yo recogí el guante y voy por más. Lo siguiente en orden de uso de un Linuxero es la terminal. Y la terminal importa, no es cualquier terminal, no es la que venga en el sistema. A mí me tenés que dar console o no programo. Así nomás. A mí, yo soy fan ultra mega de console. Console para mí es, pero lejos, lejos, la mejor terminal. Te voy a explicar por qué. Acá tenemos a console, mirá. Y eso que no la tengo configurada espectacularmente como a mí me gustaría. Por ejemplo, este colorcito negro que está acá, a mí me gustaría que fuera el mismo tono que el que está atrás, pero el de atrás es el mismo color negro, nada más que como tiene transparencia se ve así. Console es una de las terminales que tiene más juegos de colores para ofrecer. Yo programo mucho en Bash y muchas veces hago videojuegos con caracteres ASCII y necesito colores. No me arreglo con dos colorcitos, 3 o 4. Y nada, me encanta Console sobre todo por eso. La combinación que uso con Console es un editor de texto simple, que ahora lo vamos a ver porque entra en otra categoría. Pero esta es la terminal que a mí me gusta usar. ¿Tá? Con esto, por ejemplo, con el Tput Setaf. A ver, vamos a hacer un programita rápido. A ver. ¿Ven esto lo que les digo? No hay, que yo sepa, otra terminal que brinde una gama de color de este tipo. Miren la cantidad de colores que se van mostrando en pantalla. Generalmente las terminales poseen, yo qué sé, 16 colores, como mucho. Esta tiene 256 combinaciones de esos 16 colores, o de los primarios que son 7, 8 más o menos. A mí es lo que me gusta. Console me parece una terminal espectacular realmente. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a reducirle acá el 0.20 a 0.10 y va de vuelta. Más rápido vamos a hacerlo, 0.05. Ahí, ya. Ahí lo tenés. Console es algo unigualable. Mirá cómo te lo digo en inglés, mirá. Y lo mismo se puede hacer, ¿viste los matices de gris? Mirá, vamos a hacerlo ahora con el color de fondo. Setaf es Set Active Foreground, es la letra. Y Setab es Set Active Background, o sea, la parte de atrás. Mirá. Ahí se ve lindo, ¿viste? Se ve mucho más lindo. Bueno, ahí tenés la variedad. Al que le moleste los relampagueos, entiendo que esto no le va a gustar mucho.
pero es simplemente una demostración que ya termina. Aparte me hace acordar a la fase de carga de los ordenadores como la Commodore 64 y sobre todo la TK90, que hacían ruido a fax y después y hacían todo esto mientras. Bueno, así que por ahí tenemos la segunda categoría, que es la de terminales. Para programar yo uso Kate, nada más que Kate y solo Kate. Puede ser Cartwright también, que es un derivado de Kate, o que era el anterior Kate, o como fuere, todo bien, pero yo uso ese y nada más que ese. ¿Por qué? Porque me ayuda a programar en cuanto al colorido, me va dando señales de si estoy haciendo las cosas bien. Mira, te lo voy a mostrar. Acá está Kate. Este es un editor de texto simple, pero es un avanzado editor de texto simple. ¿Qué quiere decir? Es un editor de texto avanzado para procesar texto simple. El texto simple es el que se procesa generalmente en un solo tipo de letra, un solo tipo de color, etc. Pero se salta alguna de esas barreras y mira lo que ofrece. Vamos a darle nuevo archivo. ¿Tá? Acá tenemos un archivo en limpio para empezar a trabajar. Mira, voy a hacer un pequeño programa en Bash, de vuelta. Ahí está el shebang o el bin bash, como le quieras decir. Ahora vamos a poner un clear. A mí me gusta borrar la pantalla cuando empiezo un programa. Ahora vamos a poner... ¿Ves cómo ya me va ayudando? Yo abrí doble paréntesis recto. Acá me señala que cerré uno. Acá me señala que cerré el otro. ¿Te das cuenta, no? Bien, ahí tenemos un programa para nada tendencioso, ¿sí? Para nada. Lo voy a guardar en el escritorio 2, que es un escritorio donde yo tengo un montón de proyectos para hacer. Así que vamos a ponerle mejoros.sh. Yo lo guardo con la extensión sh y ya Kate se da cuenta de que esto es un programa hecho en Bash y ya me ayuda con la sintaxis. Por ejemplo, todo lo que es texto entrecomillado lo pone en rojo, como lo ves acá, como lo ves acá, como lo ves aquí, ¿sí? Y aquí abajo y aquí, ¿tá? Por ejemplo, el if, la sentencia if, que es un condicional, me la marca con amarillo y negro, ¿no? Va, amarillo y negro, ¿sí? Ahí está. Entonces yo sé que todo esto es lo mismo, o es parte de lo mismo. Y así con todo, ¿tá? Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Vamos a abrir console para ejecutarlo. Bueno. Vamos a ponerle chmod más x. ¿Vieron cómo me equivoco, no? Muy bien. Y ahora vamos. Muy bien, vamos de vuelta. BSD y Linux. Papá. Claro que sí, claro que sí. Y miren, esto es una especie de prueba de inteligencia artificial. Pues yo le pongo... Los mejores son... ¿Qué pasa, Tina? Son Android, Linux, BSD. ¿Se te ocurre algún otro? Y cualquier sistema que sea software libre, excepto Ubuntu, Fedora y CentOS. A ver qué dice. Claro que sí, dice. Claro que sí, of course. Pero si yo le pongo solamente BSD, me va a decir no sabes nada, andás a seguir usando Windows o Mac. Y si le pongo Linux solamente, me va a decir no sabes nada. ¿Viste por qué me gusta? ¿Por qué me gusta la combinación de Kate con console? Vamos al siguiente grupo, que es los editores de imágenes. Vamos a cerrar esto. Muy bien, el programa no tendencioso. Editores de imágenes. Bueno, yo uso mucho dos. No sé cuál uso más, francamente, los uso muchísimo. A Color Paint y a GIMP. A Color Paint lo uso para retoques rápidos, porque GIMP es de uso tan profesional que se complica hacer algo muy sencillo con GIMP.
Pero con Color Paint lo haces al toque. Maneja transparencias lo más bien, recorta, posiciona, mueve, lo que vos quieras. Si es algo rapidito, redimensionar una imagen, por ejemplo, o pintar o algo así, Color Paint, ya está. Y después GIMP. Acá tenemos a Color Paint, que te lo voy a mostrar. En este caso no está en el tema oscuro porque estuve haciendo unos inventos en el sistema, estuve metiendo mano y me quedó mal esto. Lo que me pasó con Color Paint fue que no se veían estos iconos de acá cuando yo cambiaba a ciertos temas oscuros. Entonces tuve que forzar a que se vieran tema claro, mientras le encuentro la vuelta. Pero este es Color Paint. A mí me encanta, me parece tremendo software. La verdad que por más que sea sencillo, justamente hace lo que tiene que hacer, por eso es sencillo. Simplemente eso, ¿está? Me gusta mucho. A ver si hacemos alguna cosita acá, ahí y ahí. Ponemos colores no tendenciosos. Ahí, por ejemplo. Y ahí. No tendenciosos, para nada, ¿está? Ahí va, ahí está. Bueno, ahí lo voy a cerrar a Color Paint. No quiero guardar los cambios, Descartation y a otra cosa. Y ahí salto Optina. Y ahora vamos a GIMP, que tengo... Bueno, una de las ventajas de tener una rolling release como Artix, o sea, un sistema operativo que se actualiza todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, es que justamente las piezas de software libre las obtenés justo cuando se crean, o más o menos por ahí. Este es GIMP, ¿tá? Yo lo utilizo muchísimo. Este es un programa ya de edición profesional de imágenes. Vos cargas una imagen aquí, por ejemplo, abrir como capas, a ver qué podemos abrir. Ay, ¿qué dice esto? Robot Fugadex. Ah, claro. A ver. Selección libre. Vamos por aquí, vamos de vuelta, así rapidito. Esta vez tratando de hacer mejor. ¿Ves? Esto que estoy haciendo es una bestialidad total, ¿está? Nueva capa, aceptar, pegar. Vamos a la anclita, que la anclita no está más. No sé qué pasó con la anclita. No está el ancla. ¡Oh, perdí el ancla! ¿Qué? Bueno, nada, ya está. Voy a eliminar esto. A ver, eliminar capas. Y ahí quedó. Qué lindo. Control Shift A para desmarcar la selección. Miren qué bien que me quedó recortado, ¿eh? Después podemos hacer esto, podemos moverlo para donde vos quieras. Podés redimensionarlo, por ejemplo. Selecciono la capa, toco y redimensiono. Así, por ejemplo. Ahí tenés. Vamos a duplicar la capa, por ejemplo. Duplication. Ahí va. Y ahí tenemos 2. A ver si podemos espejarla a la capa. Voltear. Ahí va. Siempre me olvido cómo se hace eso. Es con este efecto que está acá. Acá tenés transformación, rotación, que lo uso bastante. Redimensionar, que lo uso todo el tiempo. Inclinar a veces. Y acá está voltear. Sí, ahí está. Entonces quedó la IA grande hablando con la IA chiquita. ¿Viste qué lindo? Ahora le vamos a poner un fondo. Mirá. Archivo, abrir como capas. Vamos a ponerle, no sé, a ver. Escenografía, fondos. Vamos a ponerle este, que es medio raro. Y lo que vamos a hacer es transformarlo para que cubra todo el fondo. Redimensión, pero una redimensión que no sea simétrica. A ver, achicamos un poquito más. Ahí, ahí y ahí. Escalar. Y ahora lo mandamos para abajo. ¿Viste cómo va quedando? ¿Viste qué lindo? Ahora vamos a agregar algo más. Mira, abrir como capas. Había uno que decía idiota ahí. Me gustó eso, me gustó. Ahí está. Miren qué lindo. ¿Vieron qué lindo canal familiar? Que es entropía binaria. ¿Vieron qué lindo? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo. ¿Está? Ahí. Miren qué bien que me quedó la imagen compuesta. Y ahora vamos a darle algún efecto. Mira, filtros artísticos, no, decorativos, bisel. Vamos a biselarle la jeta. Vamos a biselarlo un poquito. Al muchachito ahí. Mira. Hasta lo hice que era un error aquí. Mira. Ahí va. Vamos a biselar acá también. ¡Wow! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! Bueno, ahí tenés cómo se rompe una gran herramienta utilizada por un energúmeno para hacer energumenialidades, ¿está? El restart, GIMP, te lo debo. A ver, GIMP. Le dejé control y F apretado un montón de veces y empecé a hacer spawnear los bordes. Entonces, bueno, a ver. Considero que una persona se puede equivocar. A ver, ahí, a ver. Me tendría que decir que había un archivo corrupto, que si lo quiero recuperar y no sé qué. Y no sé. Capaz que me lo dijo ahí, no me di cuenta. Bueno, ahí tenés a GIMP y acá tenés a energúmeno que acaba de destrozarlo. Bueno. Soy un paisano medio atravesado. Vamos con a ver, 1, 2, 3, 4, la quinta categoría, el Simple Screen Recorder, que lo estoy usando ahora mismo para grabar la pantalla, mira.
Este es Simple Screen Recorder, que de simple no tiene absolutamente nada. A ver, vamos a maximizarlo, ¿sí? Disculpen esta plancha acá. Bueno, este programa de simple no tiene nada, como te digo. A ver si me permite abrir otra instancia. Ojalá no se me rompa todo el video. Bárbaro. Esto es el software libre, ¿viste? Te lo vamos a dejar quieto acá. Que siga trabajando, tranquilo, como estaba. No quiero que el video se me deteriore por una cosa así. Bueno, acá tenemos a Simple Screen Recorder, ¿sí? Esto lo que hace es grabar la pantalla. Mirá, te permite configurar, por ejemplo, yo tengo para grabar las dos pantallas por micrófono alza, para grabar las dos pantallas por micrófono pulse audio, para grabar las dos pantallas con audio interno, la pantalla 1 con audio interno, la pantalla 1 con micrófono. ¿Tá? Todo eso es lo que uso yo siempre acá en el canal para hacer los videos. Ya tengo los presets. Puedes elegir la pantalla acá, por ejemplo, qué pantalla querés grabar. Ves que tocas acá y te muestra pantalla 1 y acá yo estoy viendo pantalla 2 en el otro monitor. Bueno, puedes grabar un rectángulo de la pantalla, puedes ir siguiendo el cursor cuando vas grabando. Bueno, hay un montón de cosas ahí que puedes configurar, por ejemplo la tasa de fotograma, yo qué sé, grabar o no grabar el puntero del ratón, grabar audio con pulse audio, con jack directamente o con alza. Las fuentes pueden ser muchas, yo tengo un montón de cosas conectadas acá, tengo una tarjeta de sonido externa, marca Scarlett, bueno, está. Y entonces podés combinar un montón de cosas. Pues eso no es todo. Acá le toca al códec de grabación de video o de renderizado de video. Acá podés elegir también de entre varios presets, ¿sí? Podés elegir el contenedor. Hay un montón, mirá, fíjate. Acá tenés un montón para ver. Hay muchísima cosa para hacer. Pero no me quiero meter mucho en eso porque si no el video se va a hacer demasiado largo. Pero ves, para que veas que hay un montón de cosas para hacer ahí. El bitrate, el códec, otros, por ejemplo, acá también hay un montón, hay un montonazo de códec de audio. Acá le damos continuar y acá inicias la grabación, ¿tá? Y acá te va mostrando lo que va pasando con la grabación, te va mostrando datos, como pasa acá, mira, como está pasando ahora mismo. ¿Ves? Mira el papá y el hijito. ¿Ves? Te va mostrando esto. Yo la vista previa no la tengo configurada porque consume más recursos innecesariamente, así que nada. Bueno, bien. Así que tenemos a Simple Screen Recorder, es lo único que usa Entropía y no usa más nada. No usa el OBS Studio, no usa otras cosas, es Simple Screen Recorder, que además el autor dijo que no lo va a aportar a Wayland. Así que una razón más para usar este y no otros. ¡Aguante XOR! Bueno. Lo otro que se viene es Borderless Camera. Esto es Borderless Camera. Mira esto. Con 2 clics la maximizás. Con 2 clics la minimizás. Eso es facilísimo. Mira esto también. Acá tiene unos controles. Si le das con esta letra, lo que hace es que se vea realmente cómo son las cosas. Yo levanté mi mano izquierda y vos lo que estás viendo es como si fuera mi mano derecha. ¿Tá? Entonces esto lo que hace es espejar. Mirroring. ¿Tá? Ahora sí, vos y yo vemos lo mismo. ¿Está bien? Es lo que vos ves. Mi mano está a la izquierda y vos ves mi mano a la izquierda. Sin embargo, cuando la realidad lo muestra, es distinto. ¿Sí? Es así. Información. A ver, ¿qué hacía esto? Que no me acuerdo. No sé, nada. O sí, o está haciendo algo. A ver. Ah, mirá, abrió en GitHub, claro. Cada vez que le di, claro. Lo que pasa es que como está maximizado y la cámara tapa todo lo que está atrás, o lo que está detrás, claro, pasa eso. Mirá, este es el autor, es un CRA, ahí está mostrando lo mismo que yo, mirá. Me copió. ¿Aprendiste algo, Giorgio? Me alegro que has aprendido de mí, ¿eh? Te enseñé muy bien por lo que veo, ¿eh? Estás haciendo la cosa muy bien. Bueno, bárbaro. A ver cuál fue la última, entre 7 y 9 años atrás. Bueno, esto demuestra que, si yo estoy interpretando bien las cosas, demuestra que es un software que no precisó nunca actualizaciones, para nada. No lo sé, no sé por qué es así. Debe ser extremadamente sencillo el software y debe haber quedado bien y chao. Una vez que quedó bien, listo, a usarlo. Así que esto es lo que usa Entropía, en combinación con el Simple Screen Recorder. ¿Sí? Acá está el corazón de las grabaciones de los videos de Entropía Binaria. Esto y esto hacen la magia. Yo antes esto lo hacía por la terminal, que la terminal también es capaz de mostrar un rectángulo así, con lo que capte la cámara web, pero es mucho más difícil de controlar eso después. Entonces, nada, creo que lo hacía con FFmpeg y también probé de otras maneras. Esperen que voy a abrirle a la gata que quiere salir y ya ven. Muy bien, avancemos una categoría más. La categoría 7 se la lleva Kdenlive. Hay numerosos editores para Linux.
Yo ya he escuchado muchas veces que hay gente que usa uno, que usa otro, que no sé qué. Bueno, acá usamos Kdenlive y nada más que Kdenlive, o sea que este es el tercero que hace la magia. Si Borderless Camera me capta a mí, si Simple Screen Recorder capta todo el escritorio, bueno, Kdenlive es lo que se utiliza para editar los videos en entropía binaria. ¿Ves? Bueno, acá tenemos a la maravilla de Kdenlive. Yo tengo uno todo configuradito para todo lo que preciso. Este no es ese. El otro se abre desde un atajo en el escritorio que tengo ahí al lado. Lo único que tiene es una barra de herramientas acá arriba con un montón de atajos, nada más, y está configurado de otra manera. Pero como está demasiado raro, muestro este que es el Kdenlive en su estado más o menos original. La versión que tengo acá es la 24081. No sé Kdenlive en qué anda ahora. A ver. Interesante, ya va por 12 de mayo de 2025, ya se editó una, la 25041, y yo tengo la 24081, claro. Lo que sucede es que yo tengo uno instalado por Yai, por un helper, tengo otro por Pacman y tengo otro en App Image. Esta aplicación es insustituible para mí, esto sí que no me puede fallar nunca. Esta aplicación no me puede fallar nunca, jamás. Y ha fallado en algún que otro caso, por eso tengo tres, por el terror a que pase algo. Pero en realidad, si no es con uno, es con otro. Generalmente no falla, pero me ha fallado y no he podido editar videos para subir al canal. Y eso para mí es algo que me pone bastante nervioso. Así que bueno, Kdenlive se lleva único, solo él. Ya ves que no uso OpenShot ni otros. O es Kdenlive o es Kdenlive. Y si no funciona por algún motivo, le buscamos la vuelta, lo arreglamos y seguimos para adelante. Queremos saber de qué lado estás, porque a los que están en contra les arrancamos la cabeza. Textual. La octava categoría se la lleva LibreOffice. Que es el único software de ofimática que utiliza entropía binaria y que utiliza Hugo. No me vengan con OpenOffice, ni me vengan con el Office de no sé qué, ni con el otro. Este es el único. Este es el único que usamos nosotros acá. Tenemos a Writer, tenemos a Calc, todo en tema oscuro, como ves ahí. Tenemos hoja de cálculo. Bueno, me la abrió acá, pero no importa, yo la traigo. Mira qué bien que se ve en tema oscuro. Está de más. A mí por lo menos me encanta, yo qué sé. Presentación con diapositivas. Lo que antes era el PowerPoint, ahora se hace con esto. No hagas con otra cosa. Es esto. No hay ningún PowerPoint acá. Ahí, muy bien. Esto lo uso mucho, el Draw, el programa de dibujo, está buenísimo porque vos, todo es un objeto. Acá vos arrastrás un texto, arrastrás una imagen, arrastrás no sé qué. Con esto yo le hago, por ejemplo, las tarjetitas de invitación de cumpleaños a mi sobrina, o a mi ahijada, o a quien me pide, a veces de la familia o de amigos. Se las hago acá y quedan muy bien realmente con Draw. Y bueno, tenés base de datos también. Base de datos nueva. Lo que pasa es que hay que decirle a dónde guardarla, así, vamos a guardarla ahí, ahí está. Bueno, acá tenés, o sea, tenés todo lo que tiene el Office de Microsoft, pero gratuito y mejor, a mi modo de ver. Así que, bien, la octava categoría se la llevó LibreOffice. Y solamente LibreOffice, y no me diga más nada, no quiero hacer más nada con otro Office. La novena categoría se la lleva Artix, que es esto que estás viendo acá. Esto mismo que estás viendo acá, este sistema que es maravilloso. Con XFCE, me gusta usarlo, aunque tengo varios escritorios instalados. Bueno, Artix es el sistema operativo que hace todo posible, porque sin sistema operativo no se puede hacer nada de lo que estamos diciendo nosotros, ¿sí? A ver si tenemos a Fetch, NeoFetch. Muy bien, FastFetch. Vamos a instalarlo. Ah, no está, capaz que está en Yai. A ver. Qué raro. Capaz que me estoy equivocando yo. Bueno, tenemos a NeoFetch entonces. Bueno, este es el sistema operativo que hace posible toda la magia. Acá lo tenés. A ver, datos del sistema. Artix Linux 64 bits. Bueno, el kernel es este. Estoy usando SunMod ahora, pero a veces uso el Liquorix, a veces uso el kernel que trae Artix, a veces uso un kernel común y corriente. Siempre estoy probando eso. Bueno, ¿cuánto hace que estamos prendidos? 1 hora 39 minutos. Paquetes, ven, 7 Flatpaks. Yo a veces pruebo las cosas. Esto no está instalado porque sí. Esto es porque yo pruebo. Hay aplicaciones que no están para Artix de forma nativa. Ahora no te podría decir cuáles son, pero hay 7 Flatpaks. Hay un comando que te permite listar solamente los Flatpaks, pero ahora no me acuerdo cuál es. Después les voy a decir cuáles son.
Bueno, la resolución, yo qué sé, el escritorio desktop, Windows Manager XFWM, a ver el tema, los iconos, la terminal por defecto, la fuente, la CPU, la GPU y la memoria, ¿sí? Y acá está el símbolo de Artix, ¿sí? Acá lo tenemos. Bueno, así que este es el sistema que hace todo posible. Yo acá no te puedo decir que Artix y nada más que Artix. Yo con Linux tengo un tema ahí de que no he podido encontrar, desde que me fui de OpenSUSE, no he podido encontrar la distribución a mi medida. Ya sea porque o es rolling release y a mí mucho no me gusta eso, o porque es derivada de otra, a mí no me gusta mucho eso, o porque su filosofía no me gusta, o porque hay una empresa atrás, o porque usa SystemD, o porque usa Wayland por defecto y no hay soporte para XOR, o porque mete PyWire a la fuerza, está. Lo cierto es que yo uso lo que voy pudiendo dentro de todo lo que hay. Es increíble que habiendo 300 Linux que juegan en la A, por decirlo de alguna manera, no haya uno que cumpla con esas características. O sea que hay muchos que son iguales entre sí. Ese es el tema también. Habría que empezar a crear. Hay que volverse un poco artesano con el software también. El software también permite artesanía. Estamos copiando y copiando y copiando y refritando y estamos tapando con todo eso, ahogando las posibilidades de crecimiento, de despertar artístico o artesanal o como le quieras decir. Hay muchos Linuxes que son iguales entre sí y ese, a mi modo de ver, es un problema porque acá somos defensores de la diversidad. Entonces, justamente eso es lo que no está viendo. Hay mucha cantidad de Linuxes, pero mucha cantidad no es diversidad. No es sinónimo de diversidad. Así que bueno, vamos a dejarla por acá, porque si no este tema da para mucho. Vamos a la última categoría, que es Telegram. Telegram no lo voy a abrir por razones obvias, porque tengo un montón de chats ahí, ¿está? Pero de Telegram se puede decir lo siguiente. Es una aplicación de código abierto, pero tiene algún componente en sus comunicaciones, en las funciones de red, que son de código cerrado. Son privados. Los hermanos Durov no quieren revelar esa información, por lo tanto Telegram es todo código abierto, salvo esa parte. Así que bueno, no es totalmente software libre, pero es mejor que WhatsApp, a mi modo de ver. Por lo tanto, entre usar WhatsApp y usar Telegram me quedo 10 veces más con Telegram, o 20 o 100 veces más con Telegram. Es mucho mejor aplicación, tiene un montón de propiedades y posibilidades mucho mejores también. Todo lo demás es todo tosco. Signal, Line, WhatsApp, todo lo que vos quieras son toscos. Tienen muy pocas posibilidades de personalización, muy pocas posibilidades de expansión, tanto de uno como de la aplicación en sí, así que Telegram viene a hacerlo mejor. Bueno, tiene esa contra. Y luego, otra cosa más, que esto ya es una yapa, porque ya llegamos con Telegram, llegamos a la categoría número 10, y el reto era hasta 10, y mostré... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y ahora voy por la 14ª. Bueno, lo otro es VirtualBox, que es software libre 100% hasta que le instalás el add-on, o le instalás el complemento para máquinas virtuales para que funcione mejor, para que acepte driver privativos y demás. Pero es 100% software libre VirtualBox. Pero tiene algo así como Telegram, que hay una partecita chiquita que precisas usar, que es de código cerrado. Así que ahí está. Nosotros usamos en Entropía 98% código abierto, mejor dicho software libre, y 2% entre privativo y cerrado. 98-2. Muchos programas privativos contienen funcionalidades malevolentes, pero hay funcionalidades malevolentes peores. Hay la funcionalidad de no funcionar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Te voy a mostrar a VirtualBox. Mira esto. Mirá lo que hacemos en Entropía. Si conoceremos a VirtualBox y si conoceremos de sistemas operativos. Mirá todo lo que tenemos acá. Y todo funciona. Alpine, Arch, en varias versiones, lo mismo Alpine porque tenemos algunas configuradas de una manera, algunas configuradas de otra. Artix, para hacer pruebas con XFCE y con otros escritorios. Tenemos a Black Arch, tenemos a CBL Mariner, que esto es el sistema operativo Linux hecho por Microsoft. No sé de dónde quién se lo habrá subido arriba, seguramente Ubuntu o a Debian, pero más que nada metido por Ubuntu.
Tenemos a Debian, tenemos a Gentoo, a Kali, a Kodaki, a Linux Console, bueno, Linux Mint, las dos versiones de Debian Edition y Ubuntu Edition, porque las comparamos también. Nosotros no hacemos revisiones en entropía, pero estudiamos mucho los sistemas operativos. Esto no está instalado así para que yo me haga ver y diga, uy, mirá todo lo que tengo acá, y el otro del otro lado tenga que decir, ¡fuah, qué cráneo! Nosotros realmente estudiamos mucho todo esto. Estudiamos cómo instalar, estudiamos las características, lo que se puede hacer, lo que no, qué va mejor en una máquina virtual, qué va mejor en una máquina real, todo ese tipo de cosas, ¿está? Tenemos a Mageia, OpenSUSE, Parrot, Cube, Sector, Tails, TENS, Trace. Tenemos sistemas operativos que los utilizan las fuerzas militares acá, ¿no? Por ejemplo, TENS, sistema de la CIA, del FBI, Trace Labs. Bueno, Ubuntu, no hay más remedio. A veces tenemos que hacer alguna prueba y ver que la gente dice, me funciona mal acá, me funciona mal allá, esto, lo otro, o cómo se hace esto. Bueno, está, nosotros tratamos de estar al día. No por no usarlo significa que no sepamos. Ha pasado el tiempo, me parece que está claro cuál es el lugar que he decidido ocupar. Tenemos a Zorin, a Unix, estos también son sistemas operativos para la mayor privacidad. Bueno, tenemos varios Windows acá, como ves, el 10, LTCC, el común, el 11, Ubuntu con Unity también. Tenemos a Ghost BSD, a Puppy, con Puppy derivado de Void, PC Linux OS, Slackware. Bueno, Crux, tenemos varias alternativas porque lo estamos utilizando para hacer pruebas y estamos en la página web de Crux. Te lo voy a mostrar y con eso termino el video. Tenemos a EasyOS y tenemos a ThinkStation también. Mira Crux, mira esta maravilla, mira. Vamos a acá, mira, si vas a links acá en la página de Crux, mira lo que te aparece. Te dice Crux 3.7 Installation Review, o sea, revisión de la instalación, by Hugo Napoli, youtube.com, in Spanish with subtitles, en español con subtítulos. Después, written Crux 3.7 Installation Review by Hugo Napoli en blogspot.com. Mirá dónde te lleva esto. Si haces clic derecho, abrir una pestaña, te lleva aquí, en la página de Crux, ¿sí? A entropía binaria. Los únicos videos que hay acá son los videos de entropía binaria. Si vos te fijas acá, en realidad hay osnews.com, blogger.com, lwn.net, linuxfr.org, prolinux en Alemania.de, linuxon.cz, checo creo que es eso, slackaxi.com, y el único que está en YouTube es entropía binaria. Y también está la entrada en el blog de entropía binaria. Ves que lo estoy sacando del blog de Crux, de la página web de Crux, no lo estoy abriendo por mi cuenta, ¿sí? Así que tenemos ese placer, tenemos ese humilde orgullo de haber podido contribuir con una distribución así, que es más vieja que Arch Linux, por ejemplo, y que fue la inspiración para Arch Linux. Y la otra vez me contó Sergio Arce que también fue inspiración de Void. Si mal no recuerdo, me dijo eso. Bueno, por acá dejamos el video, espero que te haya gustado. Y espero que haya quedado claro que nosotros levantamos el guante cuando nos lo tiran al piso. Así que... Ahora, ¿saben una cosa? Ahora le va a tocar a un amigo linuxero. Eso es muy típico. Al Peli Channel le va a tocar. ¿Lo conocés? Lo tengo claro. Bueno, yo también lo conozco. ¿Qué va a hacer Peli? ¿Va a arrugar? ¿Va a arrugar como frenada de gusano? ¿O va a cumplir con el cometido que es mostrar él las 10 mejores aplicaciones? A ver. Peli, John Hell, haceme el favor, mostrame tus 10 aplicaciones, a ver. Chao, gente, nos vemos.